Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Volvemos a contactar contigo para que nos hables, como decíamos, de matemáticas y en este caso de Hermann Bondi, un matemático judío británico, pero nació en Austria, según nos adelantas, y destacó, también nos dices, por sus numerosas contribuciones en matemáticas relacionadas con la cosmología. Bueno, como siempre te doy paso y nada, cuéntanos, háblanos de la obra de este matemático británico. Pues Hermann Bondi destacó en sus contribuciones matemáticas a la cosmología y también en solitario, por supuesto, pero también por una gran cantidad de trabajo burocrático, podríamos decir, que hizo tanto para el gobierno británico como para Europa en general. Antes de meterme en detalle, os comento un poco de su vida cuando era más joven. Él vive entre 1919 y 2005 y fue, como hemos dicho, un matemático austríaco que nace en el seno de una familia judía en 1919 en Viena. Destacó en matemáticas desde muy jovencito. A los 8 años se da cuenta de que es capaz de resolver ejercicios de geometría y de análisis bastante avanzados. Así que él va a ser un niño prodigio en ese sentido y en el instituto se dan cuenta y destaca. Sin embargo, es curioso porque en un momento determinado va a tener problemillas con los idiomas, en particular con latín. Y digo que es curioso porque a los matemáticos no les suele pasar esto, suelen ser buenos en los idiomas o normales. Por otro lado, también por esta época va a conocer a Arthur Eddington, que va a ser un famoso astrofísico y matemático británico, que, Bondi consigue ponerse en contacto con él porque su madre puso muchísimo empeño en que lo conociera. Y Eddington le va a recomendar que vaya al Trinity College en Cambridge. Es más, él aboga por él para que pueda entrar y en efecto lo hace, lo admiten en 1937 y bueno, aquello le vino bien porque el ambiente político que había en Austria en aquel momento pues no era muy bueno. Él se va a Gran Bretaña en cuanto lo admiten y sus padres, sin embargo, deciden quedarse por el momento, aunque va a ser poco tiempo. En 1938 Hermann les manda un telegrama, les dice a sus padres que se tienen que ir del país, que la cosa está muy mal. Y esto, aunque se habían quedado en principio por el negocio familiar, en aquel momento el negocio ya estaba en quiebra por las dificultades a las que se le estaba viendo sometido. Así que deciden hacerle caso y se van primero a Suiza y después a Estados Unidos. Esto no solo va a significar que Bondi ya no tiene apoyo económico, sino que los británicos lo van a considerar a él enemigo del Estado. Y en 1940 lo encarcelan. Lo van a encarcelar en la isla de Man. Aunque allí, sin embargo, va a conocer a Thomas Gold, que va a ser otro austríaco considerado enemigo por el gobierno británico, y él era físico, y entonces él y Bondi van a hacerse íntimos amigos y van a colaborar durante el resto de su vida prácticamente. Hermann va a ser liberado a finales de 1941, él estaba en aquel momento en Canadá, que era a donde lo habían trasladado, y él vuelve a Inglaterra, no le guarda ningún rencor a los británicos, y él además lo decía. Y bueno, algunos de ustedes pueden considerar esto sorprendente, pero bueno, la cuestión es que Bondi veía el lado positivo de las cosas. Él, cuando había llegado a Cambridge, lo van a tratar con mucha generosidad. Se dan cuenta de que es un estudiante brillante, que diga. Entonces, eso hace que la beca venga un poco como con interés para que él se quede. Pero, en fin, era dinero que él necesitaba y que se lo van a conceder y así puede terminar sus estudios. Por tanto, por muy egoísta, entre comillas, que fuera la motivación de los británicos, lo considera desde el punto de vista positivo y se da cuenta de que en Cambridge, en Reino Unido, está su hogar. Así que él vuelve allí. Él, además, forma parte de los esfuerzos de guerra como oficial experimental temporal del almirantazgo, y lo que va a hacer Hermann en aquel momento va a ser trabajar para Fred Hoyle, que era un astrónomo, a quien no tarda en convencer para que incluya a Gold, a su amigo, en el equipo de investigación en el que estaban trabajando. Ellos se dedicaban a estudiar radares y microondas en particular. Hay una anécdota bastante curiosa con respecto a esto, que dice que Bondi fue elegido para liderar un experimento en la cima de la montaña más alta de Gales, en Snowdown. Y bueno, el objeto era hacer mediciones sistemáticas de interferencias a ras de suelo, que
suponían un grave inconveniente para los radares. Bueno, pues la anécdota dice que tras semanas de estar en acampada, después de haber hecho una enorme cantidad de mediciones con éxito, inician el descenso y el miembro de la expedición que llevaba los datos en la mochila tropieza y la mochila se cae. Se cae en un banco de nieve y, claro, aquello eran secretos de Estado, no dejaban de ser unos datos fundamentales para el desarrollo de lo que en aquel momento era un arma de guerra, el radar. Entonces tienen que llamar al ejército, el ejército llega y con mucho esfuerzo consiguen recuperar estos documentos y ya los envían de vuelta a la civilización, podríamos decir, donde ya es más difícil que se les pierdan. Bueno, estuvo en una situación ahí complicada, ¿no? Sí, eso es lo que pasa cuando se entra un montón de científicos en el campo, que a veces funciona y a veces pues no funciona tanto. Pero a ver, hay que entender que estaban de escalada, que quizá no todos querían ir y desde luego que estaba nevando un montón. Uh-huh. La ventaja es que estos datos les van a servir y, bueno, además de esto, la investigación, otro de los aspectos de investigación que en tiempos de guerra que va a estudiar este hombre, Hermann Bondi, van a incluir, por ejemplo, el microondas, lo que en aquel momento se llamaba el magnetrón, uh-huh, que es su antepasado, además, estudiando el comportamiento de los electrones dentro de uno de ellos. Pero bueno, Bondi estaba más interesado en astronomía y afortunadamente sus compañeros de trabajo también, y esto le permitió comenzar a colaborar de cara a publicaciones futuras, una vez que se acabara la guerra. Por otro lado, en 1943 va a ser nombrado investigador asociado por el Trinity College, y 2 años después va a ser ascendido a profesor asistente de matemáticas en la Universidad de Cambridge. De hecho, él va a llegar a ser profesor de matemáticas en la universidad. Y bueno, esto quiere decir que ya podía no solo dar clases, sino investigar un poco por su cuenta, lo que él deseara. Y decide unirse a sus colegas Hoyle y Gould en su trabajo en la teoría de estado estacionario. El estado estacionario se trata de un modelo del cosmos que se caracteriza porque propone que la densidad del universo es constante. Para ello se crea materia de manera continua según el universo se está expandiendo. Entonces, la materia que hay que crear es un protón al año por cada kilómetro cúbico del universo, por lo que no ha podido demostrarse que esto se esté creando, dado que es muy, muy difícil de medir. Sin embargo, a día de hoy la idea está un poco apartada, sobre todo porque contradice o no está de acuerdo con la teoría de la relatividad, pero el hecho de que tanto Bondi como el resto de sus compañeros trabajaran en esto no va a hacer que pierdan prestigio, podríamos decir, en la comunidad, sino que se mantienen totalmente, porque todas aquellas ideas que surgen de esta teoría van a ser estudiadas en profundidad y van a dar lugar a problemas que en otras circunstancias se pueden aplicar a estas resoluciones. La idea del estado estacionario era que para cualquier observador el universo debe parecer el mismo en cualquier lugar del espacio, que es lo que se denomina el principio cosmológico perfecto. Y la idea surge en la década de los 30 de la mano de James Jeans y se aparcó, pues porque se descubre la radiación de fondo de microondas en 1965, que dice que en efecto el universo no va a ser igual por todos los lados. De todos modos, esta investigación, como hemos visto, no lo va a absorber por completo. En efecto, en aquella época también aborda y resuelve el modelo más sencillo de acrecimiento. El acrecimiento es el nombre que recibe el crecimiento de un cuerpo por agregación de cuerpos menores. En nuestro caso se trata de la acumulación de partículas estelares, que van a ser particularmente en forma gaseosa, en torno a un cuerpo central, como puede ser una estrella, un planeta, y la idea es que de esto surge o una estrella o un agujero negro. Se organizan en forma de disco y dan lugar a objetos mayores que los originales. Bondi en su modelo asume simetría esférica y posteriormente tanto Hoyle como Lyttelton modifican este modelo para considerar también la velocidad del cuerpo central. A día de hoy es un conocimiento fundamental para todo estudiante de astrofísica. Bien, llega en 1954 y Bondi decide aceptar un puesto de profesor en el King's College de Londres. Durante esta época trabaja con Wolfgang Pauli en el problema de las ondas gravitacionales. Esto dio lugar a una serie de artículos en los que Bondi consta como coautor. Las ondas gravitacionales son unas perturbaciones que suceden en el espacio-tiempo producidas por un cuerpo masivo acelerado.
y estas no se van a detectar hasta 2015, o sea que cuando ellos empiezan a investigar es prácticamente teoría. Antes que eso, él había sido conferenciante durante 6 años en Cambridge de matemáticas y se había casado. Se casa en 1947 con Christine Stockman, con quien va a tener 5 hijos. Bueno, estos puestos de profesor los va a ir compaginando con otros, como por ejemplo el de secretario de la Real Sociedad Astronómica, que ocupa entre 1956 y 1964. También está el de director general de la Organización Europea de Investigación Espacial, que va a ocupar entre 1967 y 1971. Este puesto para mí es particularmente interesante, ya que la Organización Europea de Investigación Espacial es la precursora de la Agencia Espacial Europea. Esta agencia, que normalmente se conocía como ESRO, consiguió poner en órbita varios satélites con fines investigadores. Y se considera que esta organización, que fue fundada por 10 países europeos, entre los cuales se encuentra España, fue todo un éxito y se la suele comparar con su organización hermana, la Organización Europea para el Desarrollo de Lanzaderas, que sin embargo, y aunque es fundada a la vez, no consigue cuajar. La Organización para el Desarrollo de Lanzaderas se desmorona y sin embargo la ESRO sí que sobrevive, y se dice que principalmente fue gracias a la mano firme que tenía Bondi como director, que va a lograr no solamente poner de acuerdo a personal de distintas naciones, sino también a que las naciones en sí contribuyan, aportando tanto al personal como el dinero necesario. Y para que todos trabajaran en la misma dirección, que no siempre era algo fácil. Uh-huh. Bien, durante estos 4 años de director de la ESRO, esto va a ser como la audición, ¿no? La audición perfecta para su nuevo trabajo, que va a ser el de consejero científico jefe para el ministro de Defensa de Reino Unido. Este puesto lo va a ocupar durante 6 años y no lo va a dejar no lo va a dejar porque sí, sino porque va a ocupar el de consejero científico jefe del Departamento de Energía del Gobierno entre 1977 y 1980. Como vemos, y aunque fuera tardíamente, Bondi aprendió a apreciar las ventajas de un trabajo de funcionario. Ventaja en el sentido de la cantidad de bien y la cantidad de influencia positiva que podía tener en un puesto de esa responsabilidad. Entre otros cargos que no sean de funcionario, pues me gustaría mencionar el de presidente de la Sociedad para la Investigación en Educación Superior, que ocupa entre 1981 y 1997. Herman se va a interesar tanto en la popularización de la ciencia como en la educación en general. Y esto se puede apreciar en algunas de sus publicaciones, tales como Enseñando una asignatura de modo educativo, que publica en 1983, o Relatividad y Sentido Común, que publica también por aquella época. Con respecto a sus aportaciones en matemáticas puras, pues nos encontramos, por ejemplo, con el problema de los 9 prisioneros. Un problema que aborda en 1978 y que consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos 9 prisioneros que salen a pasear 6 días en grupos de 3 y van esposados. La persona del centro, de la izquierda y la de la derecha. Entonces, se pide el número de soluciones posibles para ordenar a estos presos de tal modo que nadie vaya esposado a la misma persona 2 veces. Entonces, él consigue solucionar este problema y un problema también similar, denominado los cubos en 1979, ya sobre juguetes cúbicos con imágenes estampadas en las caras. En ambos casos se trata de puzzles de combinatoria, podríamos denominarlo. Bien, dentro de las matemáticas, aunque ya aplicadas, nos encontramos con obras tales como Teoría dinámica de la rotación de la Tierra, que publica en 1948 y se reedita en el 1953, coautor con Littleton, o sus muy famosos artículos Características físicas de las ondas gravitacionales y Contracción de una esfera gravitante, en 1962 y 64 respectivamente. A lo largo de su carrera, él va a cosechar numerosos premios merecidos, como podemos ver, tales como el de ser elegido miembro de la Real Sociedad Británica en 1959. También va a recibir 3 medallas de oro. La de la Sociedad Einstein en 1983, la del Instituto de Matemáticas y sus aplicaciones en 1988 y la de la Real Sociedad Astronómica en 2001. Él va a ser nombrado caballero comandante de base en 1973 y de hecho esta universidad le va a dar un doctorado honorífico al año siguiente, en el 74, junto con otra serie de universidades que deciden hacer lo mismo. Y bueno, por otro lado, él va a hacer un informe sobre la inundación de Londres
Y este informe va a conseguir que se construya lo que se conoce como la barrera del Támesis, una barrera cuyo objetivo es impedir que Londres se inunde. Aunque él lo que quería era que se utilizaran las mareas para recabar energía eléctrica. Sin embargo, el gobierno decide no hacerlo, probablemente por el coste añadido que supondría, al menos a corto plazo. Bien, Bondi deja la universidad en 1985, esto va a ser 20 años antes de su muerte en el 2005, y bueno, él va a ocupar el puesto de presidente de la Sociedad Hidrográfica justo a continuación, entre el 85 y el 87, y va a ser nombrado máster del College Churchill entre el 83 y el 90. A pesar de que, como hemos visto, su carrera va a estar concentrada en matemática aplicada a la física, él va a contribuir en un sinfín de otros ámbitos, particularmente como hombre sabio, podríamos decir, del gobierno británico. Bueno, pues una obra muy extensa y desde luego un recorrido a través del universo y de esta órbita que marca Hermann Bondi. Aquí finaliza este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo. Te agradecemos como siempre, Amelia, que hayas estado con nosotros aquí en Radio Sefarad y sobre todo con los oyentes que siguen este programa. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta la próxima.